El presidente Lenín Moreno y su equipo económico han diseñado una serie de estrategias para generar ahorros al Estado. Actualmente se enfrenta a un bajo nivel de ingresos para las arcas públicas que ahondaron el déficit que se arrastra de años anteriores. ¿Cuál es el tamaño que debería tener el Estado? Conversamos con el economista Walter Spurrier. Nos encontramos ya vía Skype con el economista Walter Spurrier, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, economista, por aceptar esta entrevista para nuestros televidentes de Gamavisión. El día de ayer, el gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas económicas, entre ellas, pues, para reducir el tamaño del Estado en medio de esta crisis. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Yo pienso que son pasos en la dirección correcta. El Estado tenía un muy fuerte déficit cuando nos golpeó el coronavirus y esto ahondó el déficit en cálculos preliminares de entre 7.000 a 8.000 millones de dólares adicionales. Y no tenemos acceso a los mercados secundarios, o sea, no tenemos cómo llegar a un mercado financiero, colocar bonos, porque no es posible bajo las circunstancias actuales. Hay un cierto límite a los que nos pueden prestar los organismos multilaterales y aparte de lo que ellos nos pueden prestar, también depende que nosotros hagamos el esfuerzo para reducir el déficit. Entonces, las medidas van en ese sentido. Mucho de lo que se anunció estos días ya estaba en vigencia o ya se lo había dicho anteriormente. Lo nuevo es la reducción en la jornada laboral en los servidores públicos, que le va a significar al gobierno un ahorro cercano a los 1.000 millones de dólares. Eso es lo principal. Y luego también se anunció que ya no iba a haber precios fijos para los combustibles, sino que se iba a permitir un muy gradual ajuste en la dirección al que va el precio del crudo internacional, con lo cual a partir de julio puede ser que los precios de los combustibles suban un 5%, no es seguro, pero en el primer momento, o sea, a partir de hoy, han bajado de una manera simbólica. Economista, ¿cuál es el tamaño del Estado adecuado? ¿Cuáles serían esas recomendaciones o medidas complementarias que faltarían para lograrlo? Bueno, el gobierno a las finales va a tener que hacer una reducción mucho más profunda del tamaño del Estado. El tamaño del Estado mucho depende en función de sus ingresos y sus ingresos están sumamente deprimidos. O sea, no estamos en una situación normal, estamos en una situación por debajo de lo normal. Y en todo caso, la medida temporal que se tiene por 6 meses prorrogables, o sea, hasta la terminación del mandato de este gobierno de reducir temporalmente en 1.000 millones el gasto en salarios del sector público, va a tener que mantenerse posteriormente con el nuevo gobierno y es posible que el próximo gobierno tenga que reducir fuertemente el número de empleados públicos, porque aún así el nivel de gastos es muy alto. Si consideramos que ya la bonanza petrolera no va a volver, o sea, podremos tener mejores ingresos petroleros, pero no podemos vivir de eso. Considerando que el mercado internacional ya nos va a seguir prestando 2.000, 3.000 millones de dólares al año, como estaba viviendo en años anteriores, el país va a tener que acostumbrarse a un nivel de gasto público mucho más bajo. Hablando de gastos, economista, el gobierno anunció un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué ahorro calcula usted que estas medidas generará al presupuesto del Estado? Bueno, estos 4.000 millones van a tener que terminar siendo permanentes y es probable que más adelante haya que hacer un recorte adicional, porque el hueco que hay es muy superior a 4.000 millones. Entonces, ¿de dónde deberían ser, según sus recomendaciones, de dónde se debería aumentar este recorte del gasto público? Bueno, el país tiene que ir hacia un sistema de administración pública en que solamente estén los funcionarios que el país necesita. Actualmente están los que el país necesita y además están a las personas a quienes se les pagan favores políticos o a parientes y amigos. Y entonces esto segundo debería desaparecer.
Debería ser una concentración en un mucho menor número de empleados públicos, pero eso sí, bien pagados. A mí no me parece bien esta reducción de 50% de los salarios a los funcionarios públicos del máximo nivel, porque muchos de ellos viven de sus sueldos, no son gente adinerada, y se les está haciendo un recorte del 50% de sus ingresos, que es exagerado. Lo que hay es que a todo nivel del sector público, personas que no tienen ese nivel de responsabilidad ganan más de lo que se gana en la empresa privada. Entonces tiene que haber que a futuro deberíamos ir a que los sueldos del sector público se acerquen más a los del sector privado, o sea que los niveles medios y bajos, el salario sea menor a lo que es actualmente. Y en segundo lugar, eliminar los que no son necesarios. Entonces, quedándonos con una administración pública de buenos funcionarios, bien pagados, pero solamente con los indispensables. Eso sí es lo que va a permitir que el Ecuador salga adelante con un Estado fuerte y un sector privado que lo pueda mantener. En el tema de los combustibles, economista, la liberación de sus precios, ¿qué impacto tendrá dentro de la economía de nuestro país? ¿Era necesario tomar esta decisión? Es necesario tomar la decisión, aunque realmente no se los ha liberado. Lo que se ha hecho es que ya no son fijos, van a variar en la dirección a que van los precios internacionales, pero no es que van a ser precios internacionales tampoco, seguirán siendo administrados por alguna fórmula y va a seguir habiendo subsidio del Estado. O sea, si sube el precio de los combustibles del bajo nivel de hoy, habrá subsidio, volverá el subsidio, sino que con el tiempo ese subsidio se irá reduciendo. Es una medida que el gobierno considera que es lo políticamente posible bajo las circunstancias, no es lo ideal, pero en todo caso está señalando a los ecuatorianos que los precios de los combustibles no son inmutables, sino que tienen que ser sensibles a los movimientos internacionales. Y en eso es positivo, aunque como digo, impacto sobre las finanzas públicas no va a significar un ahorro importante en los gastos de subsidio. Economista, a partir del 25 de mayo, el gobierno ha ofrecido como parte del Plan Reactívate Ecuador diversos créditos que ayudarán a capitalizar a las empresas que han sido afectadas en esta emergencia sanitaria. Son más de $1.000 millones. ¿Cómo y bajo qué mecanismos aportará a la dinamización de nuestra economía estos créditos ofrecidos? Bueno, el problema es que el haber entrado en cuarentena significó que las empresas, y por empresas digo también profesionales, artesanos, empresas pequeñas, medianas y grandes, o sea, todo el mundo que no es empleado, sino que trabaja en función de lo que cobra por sus servicios o por lo que vende, de pronto no dejó de producir y lo poco que producía no lo podía vender, y si lograba vender no conseguía cobrar. Entonces los patronos que te están pagando salarios, y digo todos estos profesionales, empresas, individuos, están absolutamente líquidos y tienen dificultades en salir adelante, en comprar insumos, en pagar los sueldos, etcétera. Entonces lo que tienen que hacer es dárseles préstamos para que ganen liquidez, puedan reactivarse ahora que se está levantando la cuarentena y entonces al volverse a mover su actividad económica van a poder pagar ese préstamo. Lo que es necesario es que estos préstamos no se circunscriban a lo que puede administrar el Banco del Pacífico, que si bien es un banco grande y ágil, está tratando entonces con personas que no son sus clientes normales y estaría tratando con una enorme cantidad de pedidos de crédito. Entonces esto tiene que repartirse entre todas las entidades privadas para que atiendan a sus clientes, porque todos tienen que reactivarse simultáneamente, porque si una empresa se reactiva, y por ejemplo una pequeña empresa se reactiva y la empresa a la cual le vende sus productos como insumo no se reactiva, entonces no puede venderle. Toda la economía es un mecanismo con encadenamientos y todo tiene que ponerse en marcha al mismo tiempo porque no puede funcionar una parte del mecanismo que se funcione la otra. Entonces ese es el desafío y la necesidad de ese crédito que se preste lo antes posible es para que la economía arranque y pueda volverse a pagar los sueldos, pueda volverse a mover la plata y podamos volver a producir.
¿Las características del crédito le parecen adecuadas? 5% de interés, 36 meses plazo para el pago y 6 meses de gracia. ¿O podría Bueno, mezclarse? a mí me parece que está muy bien. A mí me parece de que es suficiente plazo para comenzar a tener utilidades para poder pagar el préstamo. Una tasa de interés muy razonable. Me parece que el sector privado, todos los microempresas o medianas empresas o personas que tengan acceso a esos créditos van a considerar una gran ayuda para poder arrancar nuevamente después de haber estado paralizado tanto tiempo. Economista, ¿cuáles serían sus recomendaciones como especialista económico justamente para esas empresas que van a aprovechar estos créditos ofrecidos por el gobierno en vista de que necesitan reactivar su economía y también mantener los empleos? Bueno, mi recomendación, la más importante, es que el mundo en que ellos se van a reactivar es distinto al mundo que quedó atrás con la cuarentena. Hay sectores económicos que van a crecer, otros que no van a crecer, distintas maneras de organizarse y por lo tanto las empresas van a tener que reinventarse, van a tener que repensar lo que hacen, a lo mejor lo que están haciendo ya no va a ser rentable y van a tener que cambiar su línea. A lo mejor lo que están haciendo resulta que es lo que se beneficia bajo el nuevo entorno, entonces van a tener que esforzarse en producir más. En otras palabras, hay que reinventarse porque el mundo se ha reinventado. Correcto. Para finalizar, economista, ¿usted cree que estos ajustes apuntan a sostener la dolarización? ¿Es importante mantenerla? Bueno, yo pienso que la dolarización se mantiene por sí sola. Lo que pudiese en algún momento dado ponerla en peligro es si hubiesen decisiones oficiales, por ejemplo, de mantener el gasto público y pagar todos con papelitos, como se hizo en Argentina con los patacones, y comenzar a sacar una especie de moneda paralela. Eso tampoco tumbaría a la dolarización, pero sí sería una molestia que pudiese llevar a los gobiernos posteriormente a querer abandonarla. Por lo tanto, es necesario que el gobierno, en lugar de estar gastando lo que no tiene, recorte su gasto y no recurra a pagar con papeles, más allá de un monto prudencial. Economista, queremos agradecerle por esta importante entrevista para nuestros televidentes de Gamavisión. Hemos conversado con el economista Walter Spurrier. Economista, que tenga un gran día. Muchísimas gracias. Muchas gracias.